Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos al ciclo de conferencias virtuales 2020 organizados por Grupo Binomio. Mi nombre es Adriana Rukowski, soy la responsable de Grupo Binomio, empresa comprometida en la realización y dedicada a la realización integral de eventos de todo tipo, fundamentalmente científicos. Desde hace más de 10 años, muy posicionada en el mercado local y en el país. En esta oportunidad hemos incorporado una nueva unidad de negocios relacionada a la realización de eventos híbridos, virtuales, presenciales y a la gestión integral de redes. Estos son áreas de la empresa que ya están posicionadas para quedarse. Los invito a ver un video donde muestra parte de lo que hacemos. En esta oportunidad, la pandemia nos encuentra alejados físicamente, pero con muchos deseos de comunicarnos, de capacitarnos, de encontrarnos nuevamente. Es por eso que hemos ideado este ciclo de charlas que nos permiten debatir sobre temáticas de gran interés y actualidad para una comunidad amplia, público en general y público específico. ¿Cómo sería este el caso? Hoy realizamos la primera actividad del ciclo. Les agradecemos a todos los que se han conectado a participar de esta edición titulada Los virus y la obesidad, ¿qué podemos hacer? También esto es en función del Congreso del 19º Congreso Argentino de Obesidad y Trastornos Alimentarios que organizamos desde Grupo Binomio el 5 y 6 de diciembre en Hotel Sheraton, también bajo la modalidad parte presencial y virtual. ¿Cómo será la dinámica de esta charla? La actividad consta de dos conferencias, una a cargo del doctor Ricardo Chioso, que nos hablará sobre los virus y la obesidad, una real y extraña relación. Luego, la licenciada Eva Pozzi nos hablará sobre los alimentos que estimulan las defensas. En medio de ambas disertaciones, le pedimos a todas las personas que están conectadas que realicen consultas, preguntas, comentarios que quieran realizar y al final ambos disertantes les responderán. Esperamos que lo disfruten y que sea un momento agradable y de intercambio para todos. Los dejo ahora con el doctor Ricardo Chioso, con quien nos une una relación de muchos años, más de 10 años que trabajamos con él en forma muy exitosa. Anualmente realizamos los eventos de actualización en obesidad y nutrición. Ricardo es un destacado profesional del medio, es un amigo de la casa. Voy a pasar a comentarles el currículum del doctor Ricardo Chioso. El doctor Ricardo Chioso es docente universitario en medicina, director de la maestría en obesología de la Universidad Católica de Córdoba, jefe de servicio de obesología del Sanatorio Allende de Córdoba, y presidente del 19º Congreso Argentino de Obesidad y Trastornos Alimentarios que se realizará en diciembre de este año en Córdoba. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, Grupo Binomio, por esta invitación. Y bueno, es un placer estar con ustedes inaugurando este ciclo de conferencias 2020 de esta institución que tiene tanto prestigio y nos ha acompañado en la organización de eventos a lo largo de estos años. Estamos muy contentos con el trabajo que realizamos juntos.
lo hacemos también, de alguna manera, como un camino preparatorio al Congreso Argentino de Obesidad y Trastornos Alimentarios, que lo haremos en un formato mixto, presencial y virtual, dadas las circunstancias, pero que será seguramente muy importante para los interesados en la temática. Vamos a comenzar directamente con nuestro tema, los virus y la obesidad, una real y extraña relación. Quiero decirles algo que para mí es básico. ¿En quién confiamos nosotros en tiempos de crisis, como estamos pasando en este momento, una crisis sanitaria? Si tuviéramos una crisis en medio de un vuelo, diríamos una fuerte turbulencia, ¿qué haríamos en primer lugar? Miraríamos la azafata, a ver cómo está su cara. Si su cara está tranquila, nosotros nos tranquilizamos. Es decir, si las cosas fueron muy serias, bueno, veríamos en ellos también la expresión de la gravedad. En tiempos difíciles, como lo que estamos pasando, y cuando hay tanta infodemia, es decir, tanta información distorsionada sobre los hechos que tantos nos preocupan. Fíjense ustedes que esta mañana, en la conferencia de prensa que cada 2 o 3 días da la Organización Mundial de la Salud, su director ejecutivo, el doctor Michael Ryan, nos decía que frente a la infodemia, a las informaciones, las desinformaciones relacionadas con la epidemia de COVID-19, había 10.000 pantallas encendidas. Y en la conferencia de los eventos comprobados científicamente sobre COVID-19 había 1.000 pantallas encendidas. Quiere decir que hay un enorme atractivo y una enorme difusión de información distorsionada sobre estos hechos que nos están acompañando como sociedad a nivel mundial. Fíjense en este gráfico, qué interesante, donde la Universidad de Oxford, sobre 6 países, nos publica en quién confiamos en tiempos como los que estamos pasando en este momento. Y fíjense ustedes que en el caso de Argentina, esto es abril de este año, los ámbitos más confiables, que llegan al 90% de aceptación y consulta, son justamente las organizaciones científicas, las comunidades médicas y el equipo de salud en general, los expertos, las organizaciones internacionales, las sociedades científicas de las distintas especialidades. Infectología, por supuesto, en este momento es una de las sociedades más consultadas a nivel mundial y sus expertos, los epidemiólogos, etcétera, son las personas que nos están marcando incluso a los estados y a sus jefes de gobierno el rumbo a seguir. Y fíjense ustedes que las redes sociales, es decir, el ámbito que normalmente suele ser el más accesible, el más masivo, está en el estado, en el estrato, en el escalón más bajo de credibilidad y confianza, menos de la mitad en relación con las organizaciones científicas. De allí la responsabilidad enorme que tenemos quienes hacemos salud, quienes hacemos información científica, educación científica, de transmitir algo que a la población les sirva, les sea útil. Y ese es el sentido de este ciclo de conferencias. Ser, de alguna manera, consecuentes con la confianza y la necesidad que la comunidad en general tiene acerca de estos temas. Un tema muy sencillo que vamos a explicar es que la pandemia de COVID-19 es causada por una cepa de virus similar al de la influenza, el SARS-CoV-2. Presentaremos algunas consideraciones sobre el impacto de la alta prevalencia de la obesidad en la difusión y perpetuación de la pandemia de COVID-19. Y finalmente exploraremos este concepto que no es nuevo, infecto-obesidad, pero que ha tomado una nueva dimensión y una nueva actualización a la luz de los acontecimientos que tienen que ver con la obesidad que es causada por algunos virus. Estos serán los temas que brevemente nos acompañarán en estos minutos. Un viejo conocido como la obesidad y un desconocido se encuentran. Por eso hablamos que la obesidad es una epidemia y COVID-19 es una pandemia, porque lo que define una pandemia es una nueva enfermedad que se ha distribuido masivamente a través de los continentes. Y fíjense ustedes que esto es un orgullo también para la ciencia argentina, porque en el laboratorio del Hospital Malbrán captó esta primera foto del nuevo coronavirus allí en la fecha del 22 de abril. La BBC ya nos había mostrado de una manera mucho más vistosa la foto de este virus, pero el día sábado pasado se nos mostró una nueva realidad en la revista Cells. Fíjense ustedes que comenzaron a verse imágenes que se llaman
tentáculos. El autor de esta observación, el doctor Creegan, que publicó esto hace poquitos días, nos dice que esto no solo son tentáculos, son siniestros tentáculos que tienen una actividad entre las células muy similar a las de células del cáncer y a las células del HIV. Es decir, que de pronto esta foto tan vistosa de ese coronavirus que parecía tan llamativo, tiene en sí una actividad enormemente peligrosa, dañina, lesiva, que aún está en estudio y por supuesto todavía no tenemos una solución. Vamos a ver algunos datos duros de estas dos realidades. COVID-19, estas son publicaciones de la OMS y Johns Hopkins Universidad, que nos dice que hay 10 millones de casos al día de ayer, que hay 500.000 muertos, que el 75% de los casos están concentrados en 10 países aproximadamente, y nosotros estamos pendientes del registro diario del número de muertes, por supuesto, como un dato ya de la realidad cotidiana de cada uno de nosotros. Miremos los números de la obesidad. También dados por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo publicada en su informe definitivo en el año 2019. Y nos dice que hay 650 millones de casos, el 30% de la población es obesa, es decir, que tiene un índice de masa corporal superior a 30, de los cuales hay, según distintas publicaciones oficiales, desde 2,8 a 4 millones, la OMS da 2,8, la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo nos dice 4 millones de muertes al año, que tiene una extensión generalizada, y que si dividiéramos los 4 millones de muertes anuales entre los 194 países, haciendo una absoluta abstracción, como si fuera esto una distribución homogénea de la mortalidad por cada uno de los países, tendríamos 56 muertes por día en cada uno de los 194 países relacionados con las consecuencias, la mortalidad de la obesidad. Miren qué número importante relacionado con esta realidad también de la obesidad. Ha habido otras pandemias virales en el pasado, la gripe española, la gripe asiática, la gripe de Hong Kong, la gripe A, que todos la recordamos más cercanamente, y en todos los casos la obesidad ha agravado estas infecciones virales. En las pandemias virales pasadas, la obesidad, de alguna manera los pacientes que padecen obesidad, esto también, por supuesto, es una consecuencia que se observa en los que tienen hiponutrición, que están desnutridos. En todo ese cuadro de obesidad y desnutrido tenemos los malnutridos, pero demostraron en todos los casos tener mayor riesgo a la infección, ser una población de riesgo equivalente a un diabético, equivalente a un hipertenso, tener mayor gravedad el cuadro clínico que presentan, con comorbilidades más severas, tener mayor porcentaje de hospitalización y mayor tiempo de hospitalización y tener, por supuesto, también una mayor mortalidad. Así que cada vez que las pandemias de las virosis pasadas y presentes se han presentado, la población obesa es muchísimo más vulnerable a sufrir las consecuencias de la misma, tanto en riesgo de infección como en gravedad, como en tiempo de hospitalización y como en mortalidad. Miremos un poquito la evolución que tenemos al día de antes de ayer, de COVID-19. Fijémonos que hay mucha diferencia entre los continentes. Al comienzo, por supuesto, Asia y Europa fueron los continentes que picaron en punta en cuanto a número de casos. Hoy, por supuesto, todos sabemos que los cuadros están mayormente enfocados en América, Estados Unidos, Brasil, también en Rusia, en India. Ha girado un poco la característica en cuanto al número de casos. Y fijémonos, pero que la tendencia es de todas maneras ascendente sin que conozcamos todavía su techo. Con que vemos algunas señales de declinación en algunos continentes, aplanamiento de curvas bastante significativas. Nos habíamos ilusionado porque la semana pasada Nueva Zelanda comunicó oficialmente que se había erradicado definitivamente el COVID-19 de su país y tuvo que reconocer en el día de ayer que 2 nuevos casos habían aparecido con motivo de la llegada de turistas de Inglaterra. Fíjense que aún cuando parece que ya había el primer país que podía decir no tenemos más COVID, tuvo que dar marcha atrás. Y esta incertidumbre sigue en forma permanente para todos. Pero en el caso de la obesidad, una publicación también de la organización OCDE, que
están sumándose todas estas organizaciones internacionales dedicadas muchas veces a la economía, dedicadas a la administración, están muy preocupados por el enorme impacto económico que representa no solo ya el riesgo, por supuesto, económico tremendo que está generando COVID, sino que en un grado muy similar, aproximadamente 2.8 del PBI mundial es afectado como consecuencia de la obesidad, que es muy similar al 3% del PBI mundial que afecta a COVID-19. Pero fíjense ustedes cómo el crecimiento de esta pandemia de COVID tiene rasgos similares al crecimiento de esta epidemia de la obesidad en los distintos países y continentes. Es decir, que tenemos una realidad que está en crecimiento en ambos casos, que no tenemos soluciones definitivas para ninguno de los dos problemas, así que por eso creemos que tiene algunos puntos en común que nos es hoy motivo de esta convocatoria y de esta presentación. Dijimos que algo tienen en común y que vamos a tratar de profundizar este virus y la obesidad. Hay publicaciones desde muchísimo tiempo sobre la relación de los virus con la obesidad, que se han presentado en muchísimos medios, en muchísimas, por supuesto, prestigiosas revistas internacionales. Volvemos a recalcar que tenemos que tener bases sólidas para informarnos. Y si usted quiere un canon de información científica sobre todo lo que tiene que ver con temas de salud, por favor, la Organización Mundial de la Salud sigue siendo el paraguas más confiable a nivel de información mundial. Esta es la última publicación hecha en abril de este año, la relación de los virus con la obesidad, y vamos a profundizar sencillamente en algunos puntos muy específicos para no hacer muy extensa la presentación. En primer lugar, dijimos que el cuadro clínico se agrava. Hay mayores lesiones pulmonares, hay mayor intensidad de la infección. De alguna manera esto se debe a un entorno hormonal desfavorable, un aumento de las citoquinas proinflamatorias, el factor de necrosis tumoral alfa, la proteína de alguna manera quimioatrapante de macrófagos, la interleuquina 6, etc. Que a su vez este proceso inflamatorio que observamos a nivel del organismo en general va a disminuir la respuesta inmune, que está retardada o embotada, como lo dicen los expertos. Al haber menos captación de macrófagos, por supuesto, están menos disponibles para hacer su trabajo de captar a los virus. Y esto, agravado con el sedentarismo que normalmente acompaña a las personas obesas, tenemos una menor calidad de salud metabólica. La excursión diafragmática de las personas con obesidad, dada la presencia de grasa visceral, es menor, por lo tanto, la ventilación del paciente obeso es menor. La disminución de la AMPK, que disminuye la oxidación de ácidos grasos, va a hacer que también sea mucho más peligrosa la obesidad cuando el paciente está contaminado o infectado por un virus, lo cual hace que todo esto represente un cuadro de mayor gravedad. Mayores, dijimos, internaciones, y normalmente en los cuidados intensivos se observan que los pacientes obesos tienen hoy un riesgo equivalente a ser anciano. Quiere decir que una persona obesa joven tiene un mismo riesgo, es una misma población de riesgo que las personas de edad frente a COVID-19. Y fíjense ustedes que las personas que entran en cuidados intensivos, que normalmente representan el 3% de las personas infectadas, son justamente a la par de aquellos que sufren hipertensión o diabetes. Así que tenemos hoy un factor de riesgo muy importante para nuestros pacientes positivos de COVID-19, que es la obesidad junto a otros factores de riesgo. La mayor contagiosidad, esta palabra que por ahí no nos resulta tan familiar, que está en la Real Academia Española, y que es mucho más estética que decir que son más contagiosos los obesos. La obesidad aumenta la contagiosidad de los pacientes con virus COVID-19, porque eliminan el virus por más tiempo, aproximadamente 104% más tiempo tardan en eliminarlo, de allí que se ha propuesto que debieran hacer una cuarentena incluso el doble de la que hacen las demás personas de 14 días, debido a que es el tiempo en que habitualmente terminan de eliminar el virus los pacientes no obesos. Hay también cepas mucho más virulentas
producidas por una menor producción de interferones, que son justamente los que se encargan de neutralizar la replicación del ARN viral. Es decir, que al haber menos interferón hay mayor proliferación viral, por lo tanto son mucho más virulentas y hay nuevas cepas en los pacientes con obesidad, más probablemente. Y a mayor índice de masa corporal, como lo comprueban muchos estudios, tenemos también un mayor volumen expirado con una mayor presencia viral. No solo lo hacen por más tiempo, sino que al haber un mayor volumen expiratorio tenemos una mayor presencia viral directamente relacionado al índice de masa corporal. ¿Cómo prevenir? Decimos la influenza porque recordamos lo que dijimos al principio, que el virus COVID-19 tiene bastantes similitudes con el virus de la influenza. Y entonces decimos que el ejercicio aeróbico moderado, no intensivo, no el de una maratonista, que normalmente disminuyen los niveles de inmunidad. La actividad física moderada, es decir, el caminar, la gimnasia liviana, la bicicleta, el nadar, etc., disminuyen justamente estos fenómenos inflamatorios, tienen una enorme importancia en cuanto a estimular una sustancia que se llama adiponectina, que es una sustancia protectora, disminuye los niveles de insulina, sensibilizándola a las células a captarla, mejora el funcionamiento de la percepción de saciedad a nivel hipotalámico, etc. La actividad física moderada tiene un enorme impacto junto a la restricción calórica leve para generar una inmunomodulación positiva en nuestro organismo. La restricción calórica leve, esto es muy importante mencionarlo porque somos especialistas en obesidad, tiene que ver con que en esta época las personas con obesidad, para no agravar su inmunodeficiencia, no deberían tener restricciones en su peso mayores a los 2 kilos, 3 kilos máximo mensuales, para que justamente su estado inmunológico no sufra ningún deterioro. Y tenemos finalmente también algunos aportes farmacológicos para mejorar el estado de nuestros pacientes con obesidad, que son, en el caso de los no diabéticos, la metformina, que es una sustancia enormemente útil como un mimético del AMPK, que remeda la actividad en los músculos para generar gasto de energía. Y en los pacientes diabéticos y obesos tenemos también pioglitazona, que se puede utilizar para estimular tanto el aspecto defensivo como el gasto energético de nuestros pacientes. Y finalmente darles un comentario acerca de este concepto que estamos incorporando en esta charla de infecto-obesidad, que no es nuevo, que tiene más de 20, 30 años. Atkinson y Durabar lo dieron ya en el año finales de los 80, en el año 90, haciendo algunos estudios, crearon este concepto como una manera de explicar otras posibles causas de obesidad. Y nos dicen en varios trabajos que en los pacientes obesos los anticuerpos antivirales, el virus más estudiado en relación con la obesidad es el virus adenovirus 36, se encuentra en el 30% de las personas con obesidad y se encuentran solamente en el 11% de las personas no obesas. Quiere decir que hay evidentemente en las personas con obesidad un contacto que han tenido, es la presencia de esos anticuerpos, nos están diciendo que esas personas han tenido un contacto con el adenovirus y por lo tanto ese virus ha generado en esos pacientes algunos cambios en su organismo metabólicos muy importantes, como suprimir la secreción de leptina, que envía señales al cerebro para mantener ordenado nuestra ingesta y nuestro gasto calórico. A nivel periférico genera aumento, esta presencia de los virus, de los mecanismos favorecedores de la hipogénesis, y a nivel central, a nivel del sistema nervioso central, aumenta los cambios metabólicos que se producen en el apetito y disminuye el gasto calórico, el gasto energético. Es decir, cambios muy profundos que se producen en el interior. Hay muchos virus estudiados en relación con la obesidad, pero el más estudiado es el adenovirus 36 y lo que queremos decir con respecto a esto es que la evidencia disponible nos permite ampliar y generar un nuevo factor dentro de la multiplicidad de causas que se asocian al origen de la obesidad considerada una epidemia mundial. Y vamos a sintetizar todo lo que hemos dicho en un cuadro muy simple. En primer lugar, la situación de virus
es mucho más fácil que sea víctima una persona con obesidad en padecerla. Eso lo llamamos infecto-obesidad. El adenovirus 36, que es el más estudiado, se parece muchísimo al virus COVID-19. Y fijémonos que estos cambios metabólicos que se producen en las personas contactadas con el virus, en el caso de la obesidad, produce efectos metabólicos como menor oxidación de hidratos de carbono, menor nivel de ATP, que tiene que ver con el gasto energético. Todo esto genera mayor producción de adipocitos. Y esta condición de estar en contacto ese organismo con el virus va a favorecer la aparición de la obesidad. Y esta obesidad va a estar determinada, su gravedad, en contacto con los virus, en este caso el más estudiado, los virus de la gripe, muy similar al de COVID-19, porque en los pacientes obesos vamos a encontrar un medio hormonal adverso, dijimos, por el aumento de estas citoquinas proinflamatorias. Vamos a encontrar una disminución de la inmunidad, como estuvimos considerando recién, y vamos a ver también que se encuentran más sedentarios. Todo eso va a agravar el cuadro de su infección. Por lo tanto, este paciente va a ser mucho más proclive a transmitir ese virus a otras personas. La contagiosidad del paciente obeso con virus es mayor, porque tenemos una mayor carga viral en el aliento, porque hay una eliminación del virus prolongada, porque la cepa viral es más virulenta y hay nuevos subtipos. Todo esto generó que muchas veces se proponga la ampliación de su cuarentena. Pero vamos a ver en el cierre lo positivo, lo que llamaremos en el cambio en el estilo de vida, la actividad física moderada, que restaura la inmunidad, que previene la infección viral, que reduce la morbilidad y mortalidad. La asociación de medicamentos que hoy tenemos los expertos y especialistas para generar un mejor estado metabólico, antioxidante, antiinflamatorio, y que de alguna manera potencia la posibilidad de que ese organismo sea infectado o reducir la posibilidad de que ese organismo sea infectado por un virus y potencia su sistema inmunológico. Fíjense ustedes algo muy importante, que el bajar de peso es necesario, por supuesto, pero la restricción calórica debe ser leve. Todo esto lo cerramos en lo que llamamos un lifestyle, inmunomodulación positiva, un cambio en el estilo de vida que nos va a permitir cuidarnos mucho mejor. Para cerrar, quisiera citarles dos frases de esta semana, tienen apenas 72 horas. Una de ellas, el autor de la publicación en Cells de la nueva fotografía de célula que no tenía ese aspecto tan simpático como parecía al principio y era mucho más agresiva en su imagen aún microscópica importante. Este comentario dice que el SARS-CoV-2, al igual que los diferentes casos de cáncer o el HIV, busca el talón de Aquiles de la célula y una persona con obesidad tiene técnico de OMS dice esto: el virus no actúa solo, explota una situación de debilidad, se aprovecha si hay trastornos alimentarios que realizaremos en forma mixta, presencial y virtual los días 4 y 5 de diciembre en el Hotel Sheraton y desde allí para todo el mundo. Y los invitamos a recibir información, inscribirse y demás. Y ahora sí, luego de la disertación de la licenciada Pozzi, vamos a estar atentos para responder a algunas inquietudes. Muchas gracias. Excelente presentación, Ricardo, profesor Ricardo Choso. Después de la conferencia que viene ahora de la licenciada Pozzi, llega el momento para las preguntas que hayan dejado todos los asistentes. Ahora nos conectamos con la licenciada Eva Pozzi, que nos va a hablar de los alimentos que estimulan las defensas. Ella es licenciada en nutrición, con una amplia trayectoria de desempeño profesional en industrias de la alimentación, específicamente en desarrollo de productos alimentarios.
en este evento. Mi agradecimiento también al doctor Ricardo Choso, la verdad es que es un honor participar. Me parece que no está pasando la presentación, ¿puede ser? Vamos a intentar de nuevo. Sí, allí sí. Bien, para comenzar vamos a hacernos algunos pequeños recordatorios sobre qué es inmunidad, qué consideramos inmunidad y cómo se forma esta inmunidad en el organismo. La inmunidad se puede definir como un estado de resistencia que tenemos los individuos o especies frente a la acción patógena de microorganismos o sustancias extrañas. En este caso estamos hablando fundamentalmente del COVID, que es la pandemia que nos viene afectando en este momento, y es importante saber también que la respuesta inmunológica no va a ser igual para todos los individuos. La respuesta inmunológica es individual y va a depender de la edad de las personas, de su estado nutricional, de la presencia de otras enfermedades crónicas, como bien puede ser la obesidad, el estrés y obviamente la exposición a los factores patógenos o a las sustancias extrañas a las que nuestro cuerpo se puede enfrentar. Recordando brevemente cómo es la inmunidad, tenemos dos tipos de inmunidad, una inmunidad innata, que nace justamente, como lo indica su nombre, con el individuo. Esta inmunidad es la inmunidad que da una respuesta rápida, lo voy a marcar un poquito con el cursor, es una respuesta rápida y poco efectiva a las agresiones que recibe el organismo. Está conformada por células que son macrófagos, monocitos, eosinófilos. Esta inmunidad innata no va cambiando tanto con el paso de los años, se mantiene prácticamente igual, pero al ser poco específica es bastante inefectiva. Por otro lado, la inmunidad adaptativa, que está conformada por linfocitos T y linfocitos B, es la inmunidad más específica. Esta va a ser la inmunidad que nos va a permitir identificar a un patógeno específico y recordarlo frente a una nueva exposición al mismo, con el cual la respuesta inmunológica siempre va a ser diferenciada. La inmunidad adaptativa está constituida por dos tipos celulares, los linfocitos T, que constituyen la inmunidad celular, y los linfocitos B, que son los que nos brindan la inmunidad humoral. Los linfocitos B son los encargados de producir los anticuerpos e inmunoglobulinas. Justamente estas inmunoglobulinas son las que las mamás pasan en el momento de la lactancia hacia sus bebés. Por otro lado, los linfocitos T o inmunidad celular se diferencian en dos tipos celulares diferentes. Los linfocitos T auxiliares, que son los que van a producir citocinas proinflamatorias, y los linfocitos T citotóxicos, que son los que actúan específicamente sobre aquellas células infectadas o sobre tumores. Estos son quienes nos van a dar una respuesta inmunitaria, identificando al patógeno en forma específica, recordando o manteniendo esta memoria celular y haciendo la respuesta para que el organismo se defienda. Como bien lo comentaba el doctor Choso, hay ciertas situaciones especiales que van a afectar la inmunidad del individuo, entre ellos la obesidad, la desnutrición o la edad avanzada, la ancianidad, son situaciones biológicas que pueden afectar a la inmunidad. En el caso de la obesidad, está bien estudiado que la obesidad genera un estado inflamatorio exacerbado. Dentro de esto hay una hormona muy estudiada, que es la leptina. La leptina se secreta en el tejido graso, en el adipocito exactamente, y esta leptina tiene una función de regular tanto el apetito como la saciedad, pero a su vez también tiene una acción específica sobre el linfocito T, con lo cual genera una respuesta inmunitaria. Cuando el paciente está obeso, lo que suele suceder habitualmente es un incremento de la leptina, pero hay también, concomitante a esto, una falla en este transporte de la leptina que no llega a actuar a nivel de células T, se incrementa sus niveles y produce a su vez más inflamación, como un círculo vicioso.
A su vez también están estudiados que las dietas ricas en grasas disminuyen la respuesta inmune por este efecto inflamatorio que poseen. La obesidad en sí va a afectar tanto la inmunidad humoral como la inmunidad celular. Si hablamos de otra situación especial, como puede ser la desnutrición, sabemos que hay una ineficacia en lo que es la respuesta inmune, hay una disminución en lo que son las síntesis de interleucinas específicas que van a actuar contra los patógenos, con una menor producción de inmunoglobulinas A. También hay menor cantidad de linfocitos circulantes y por ende la respuesta inmune siempre en la persona desnutrida es ineficaz o menor que en personas sanas. Otra situación biológica que afecta también a la inmunidad, como lo habíamos mencionado, es la ancianidad. En la ancianidad se produce un fenómeno que se está denominando actualmente como inmunosenescencia. Es justamente el cambio en el sistema inmunológico afectado por la edad. Fundamentalmente en el metabolismo del anciano vemos deteriorados ciertos procesos o enlentecidos. Dentro de lo que sería el sistema inmunológico vemos una disminución de los linfocitos T con menor acción específica, menor síntesis de interleucinas y de inmunoglobulinas A, menor producción de anticuerpos por ende, con lo cual disminuye la respuesta inmunológica propia y la de las vacunas inyectadas a las personas mayores. También vemos en este caso una disminución de la hormona leptina, que se segrega en los adipocitos como mencioné anteriormente, que actúa sobre células T, pero en este caso de los pacientes adultos mayores hay una disminución basal en esta secreción de hormona. Otro problema que afecta también a nuestras personas mayores es la imposibilidad de la síntesis de vitamina D. Más adelante vamos a hablar de este nutriente, de la vitamina D específicamente, cuya la principal fuente de vitamina D es la exposición solar. Pero para esto, para la exposición solar, es necesario que la epidermis se mantenga íntegra y con una consistencia que en el adulto mayor no es posible. Por lo tanto, tenemos un porcentaje de 90% de adultos mayores que no cubren los requerimientos de vitamina D. Entonces, podemos decir que la relación entre un buen estado nutricional y una buena inmunidad es absolutamente innegable. Las deficiencias nutricionales, tanto de macro como de micronutrientes, va a tener un impacto directo en la inmunidad del cuerpo, y no nos vamos a estar refiriendo en este caso a lo que son alimentos específicos, sino a una alimentación completa, variada y basada fundamentalmente en alimentos naturales, evitando los ultraprocesados. La inmunonutrición sería la rama de la nutrición que específicamente estudia la relación entre los nutrientes y la inmunidad. Esta inmunonutrición está más basada a lo que es alimentación enteral, con micronutrición específica y suplementada para pacientes de riesgo, pero se aplica también para el estudio de lo que es aportes nutricionales suficientes y necesarios para mantener un estado de inmunidad general. Y entonces, bueno, pensaríamos un poco cuáles son estas recomendaciones en calorías, en macronutrientes, en micronutrientes y traducidos a alimentos. ¿Cuál sería la recomendación ideal para tener una buena inmunidad? Si nos referimos a valor calóricos totales, debemos decir que tienen que ser suficientes. Evidentemente, el suficiente se refiere a una persona normonutrida. Si la persona es obesa, tendrá un leve déficit. Si la persona está en bajo peso, tendrá un leve incremento. Y este valor calórico se deberá adecuar a sus necesidades acorde a la edad, acorde al sexo, a la situación biológica del paciente y a sus patologías concomitantes. Dentro de la distribución porcentual de macronutrientes, generalmente se indica en la normalidad un 50-55% del valor calórico aportado por los hidratos de carbono, entre un 15 y un 20% de proteínas, y en función de las proteínas tenemos que hacer mención a las necesidades de 1 gramo por kilogramo de peso teórico por día. Mantener un nivel base de proteínas de 1 gramo por kilogramo nos asegura mantener la masa muscular y nos asegura también mantener el insumo necesario para la elaboración de las hormonas en nuestro organismo. Por otro lado, en cuanto al aporte de grasas, la recomendación es aportar entre un 25% o un 30% del valor calórico total por grasas, seleccionando preferentemente grasas saludables que contengan ácidos grasos mono y poliinsaturados
omegas 3 o omega 6, y se sabe que las dietas bajas en grasa favorecen la salud del sistema inmune porque las grasas saturadas tienen un efecto inflamatorio. Con respecto al agua, que es un nutriente que no hay que olvidar siempre en las recomendaciones, una correcta hidratación también mantiene un correcto estado nutricional, permite y ayuda y coadyuva el descenso de peso, y es necesaria también para mantener una buena inmunidad. Si nos referimos a los micronutrientes, a las vitaminas y minerales, son esenciales para la integridad y el correcto funcionamiento del sistema inmune. Esto es porque poseen un efecto inmunomodulador. Las vitaminas y minerales están ampliamente distribuidas en alimentos de origen animal y vegetal, y voy a hacer una diferenciación entre algunas vitaminas y minerales específicas que cobran mayor importancia todavía para lo que es la inmunidad. Dentro de las vitaminas liposolubles, la vitamina A, la vitamina D y la vitamina E son las principales, las que más participan en este sistema inmunológico, produciendo células necesarias para el sistema inmune, como son los leucocitos y los anticuerpos. Si podemos ver las fuentes de alimentos de vitamina A, tenemos fuentes animales y vegetales. Hago esta diferenciación porque tenemos patrones alimentarios de algunas personas vegetarianas, veganas, que no consumen productos animales, y en esto tenemos que tener en cuenta para ajustar las dosis y las recomendaciones en función del patrón alimentario que el paciente posee. Dentro de las vitaminas E se distribuyen ampliamente, en los que son aceites, paltas y grasas saludables como frutos secos. La vitamina D, como les mencionaba anteriormente, la principal fuente es el sol, la exposición solar. También se encuentra vitamina D en pescados, huevos, lácteos, pero en menor cantidad. Esto hay que evaluarlo porque en pacientes que no tienen exposición solar será necesario realizar una suplementación de vitamina D para poder llegar a estos requerimientos. Si nos referimos a las vitaminas hidrosolubles, las del complejo B, ampliamente difundidas en lácteos, cereales, carnes, son fundamentales, igual que la vitamina C, disponible en cítricos, la vitamina B12, que se encuentra exclusivamente en alimentos de origen animal, fundamentalmente en vísceras, mariscos, pescados, y el ácido fólico o vitamina B9, también distribuida fundamentalmente, está en alimentos de hojas verdes. Estas vitaminas hidrosolubles van a regular la respuesta inmunitaria frente a los ataques externos. Dentro de los minerales, selenio, zinc y hierro son minerales que tienen un efecto positivo en la proliferación de anticuerpos. Sus fuentes alimentarias son muy similares entre los tres: cereales, legumbres, vísceras son fundamentalmente sus principales fuentes alimentarias. Entonces, si hablamos de alimentación que fortalece el sistema inmune, tenemos que, ya pensando dentro de los micronutrientes que hemos hablado y sus alimentos fuentes, que la alimentación debe ser variada, debe incluir frutas, verduras, lácteos, huevos, cereales. Y bueno, refiriéndonos un poco a las recomendaciones alimentarias que las sociedades de nutrición postulan, nos referimos en este caso a las guías GAPA. Las guías GAPA, que son las que están aquí en su gráfico, son las guías alimentarias para la población argentina y proponen un modelo de consumo de alimentación saludable. Si vemos aquí, la mitad del plato se refiere a lo que son frutas y verduras, y la otra mitad se distribuye entre legumbres, leches y yogures, carnes, aceites y, como opcional, dulces y grasas. En el centro coloca el agua para mantener una correcta hidratación como fuente de salud, y también, si vemos en los costados, recomienda realizar actividad física y un más, o sea que la mayor cantidad de actividad física que se pueda realizar, y un menos con respecto a la sal. La idea de este consejo tiene que ver con reducir el consumo de alimentos concentrados en sal para evitar la hipertensión. Estas guías hacen, más allá de la gráfica, promueven 10 consejos saludables, que si los repasamos rápidamente vamos a ver que son los consejos que tienen que ver con una alimentación variada y balanceada. Principalmente incorporar a diario alimentos de todos los grupos alimentarios que hemos mencionado y realizar al menos 30 minutos de actividad física por día. Evidentemente esto se debe adecuar al nivel de actividad del paciente y sus posibilidades.
tomar a diario 8 vasos de agua para llegar al aporte de 1,5 litros o 2 litros de agua por día. Consumir a diario 5 porciones de frutas y verduras en variedad de tipos y colores. Esto es muy importante y la población argentina en general no estamos llegando a estos consumos. Aproximadamente el 30% de la población solamente llega a estas recomendaciones. Con respecto al consumo de sal, el consejo es reducir el consumo y limitar también el consumo de bebidas azucaradas con elevado contenido de grasas y azúcares. Con respecto al consumo de carne, lo que se recomienda es quitarles las grasas y consumir no solamente carnes rojas, sino también carnes blancas y huevos como fuentes de proteínas. El aceite se recomienda su consumo en crudo, fundamentalmente aceites de una sola semilla, y como último consejo, el consumo de bebidas alcohólicas lo limita solamente a situaciones excepcionales. Dentro de lo que es COVID-19, las guías ESPEN, las guías europeas, nos brindan una orientación nutricional para los pacientes en riesgo por COVID-19. En primer lugar, define ESPEN a los pacientes en riesgo como pacientes adultos mayores, que son los que hemos mencionado, polimórbidos, pacientes desnutridos y por supuesto pacientes con obesidad. Este grupo de pacientes presentan una inmunidad comprometida, por ende son pacientes de riesgo o alto riesgo para la evolución de lo que es COVID-19. ¿Cuáles son las guías que nos proponen, los pasos a seguir que nos proponen estas guías? Luego de determinar este grupo de riesgo, detectar la malnutrición. Esto se hace a través de un cribado nutricional y una evaluación antropométrica, y a su vez también un análisis de laboratorio. Una vez que se detectan malnutriciones visibles o ocultas, el paso siguiente es optimizar el estado nutricional. Esto quiere decir que se debe testear el nivel de vitaminas y minerales circulantes en sangre y optimizarlo a través del consumo de alimentos fuentes. Si no fuera posible realizarlo con una alimentación oral, se va a pasar al siguiente paso, que es la suplementación en vitaminas y minerales. Esta suplementación, en primera instancia, siempre se trata de hacer a través de alimentos naturales. En caso de que no se pueda, porque el paciente no ingiere ciertos alimentos por sus hábitos alimentarios o por su no exposición al sol en el caso de vitamina D, lo que se recomienda son suplementos orales. Y en la última instancia, en que el paciente no pueda recibir alimentación por vía oral, se acude a la nutrición enteral o parenteral. Algo que me parece muy interesante en estas guías de recomendación es que la nutrición se determina que es una herramienta terapéutica, que debe ser considerada como una parte integral en el tratamiento para pacientes de riesgos e infectados por COVID-19. Es decir, que la nutrición pasa a ser un elemento fundamental para justamente el tratamiento y la evolución de estos pacientes. Lo que nos sucedió en este periodo de aislamiento obligatorio, que un poco también lo comentaba el doctor Choso, que eran señales de alerta, fueron el tema de que justamente obligados a estar encerrados en casa, surgieron hábitos poco saludables exacerbados, como por ejemplo las compras excesivas, las realizaciones de comidas con muy alta concentración calórica, el incremento en el uso de deliveries, desorganizaciones de horarios, tanto de trabajo, comida y sueño, y disminución en actividad física. Esto ha alterado los patrones de consumo y han alterado también el ritmo biológico del paciente y su microbiota intestinal. Todos estos factores afectan al sistema inmune de forma negativa. Conclusión, como para ir cerrando ya el tema y no extenderme mucho más. No existe ningún alimento por sí mismo que vaya a mejorar la inmunidad. Siempre vamos a necesitar reforzar nuestro sistema inmunológico llevando una alimentación variada, equilibrada, completa, basada fundamentalmente en alimentos naturales y evitando todos los alimentos ultraprocesados en la mayor medida de lo posible. Debemos incentivar el consumo de vegetales, frutas, legumbres, frutas secas, semillas, cereales integrales, y tener en cuenta el aporte de proteínas de alto valor biológico, y en el caso de pacientes que no consuman proteínas animales, realizar las suplementaciones necesarias para lograr un buen valor biológico de estos aminoácidos. Recordar el aporte de fibra y de probióticos a nuestras dietas, que eso nos va a ayudar a mantener una microbiota intestinal saludable,
evitar el exceso de azúcares, grasas saturadas y alimentos con altas concentraciones de sodio, que son muy poco saludables y que generan patologías por consumos excesivos, y recordar que los hábitos de vida saludables, que van a incluir tanto la regularidad en las comidas, el correcto descanso, la actividad física regular y una buena hidratación, van a ser partes fundamentales para mantener una inmunidad efectiva. Es decir, que para mantener el sistema inmune es necesario consumir constantemente y en nivel adecuado todas las vitaminas y minerales que hemos mencionado. También hay que recordar un buen aporte proteico y mantener estos hábitos saludables para justamente poder mantener un sistema inmune saludable. Les agradezco muchísimo el espacio que me han brindado. Quedamos dispuestos para las preguntas. Muchas gracias, Eva. En este ámbito un poco familiar en el que estamos en la casa de Binomio, nos permitimos esta familiaridad en el trato y agradecerte muchísimo la claridad de tu exposición, los conceptos que nos has dado y por respeto también al tiempo, que tratamos siempre de ser lo más consecuentes posible con esta enorme dispenso de confianza que nos han hecho nuestro auditorio de acompañarnos en esta tarde. Vamos a tratar de escoger algunas preguntas muy específicas y sobre todo muy prácticas, porque yo creo que los que las personas necesitan en este momento son algunos consejos muy prácticos y algunas de ellas tienen que ver con realidades que nos han estado ocurriendo a nivel sociedad en nuestro país en este tiempo. Nos preguntan si la actividad del trotar, esto que ha estado tan en boga en este tiempo con los famosos runners que salieron masivamente cuando se posibilitó, tiene el carácter de ser una actividad física de las consideradas moderadas. Sí, esa es una pregunta que me atrevo a responder porque tiene que ver un poco con la explicación que dimos de aquellas actividades inmunomoduladoras y que previenen las infecciones en general virales y de otro tipo y que tratan muchísimo también con el exceso energético. Y de alguna manera la actividad física del trotar es recomendable y aceptada como el caminar, como la gimnasia, por supuesto siempre y cuando lo se haga en forma masiva y a menos de 1 metro de distancia uno de otros, como es la recomendación de la OMS, ¿no? Eso en cuanto estrictamente a la actividad del trotar. Si estaba dentro de las actividades recomendadas, sí, está dentro de las actividades recomendadas. Un poco, Eva, una pregunta que me parece para ti. Luego vamos a volver a algunas otras que han estado llegando y seleccionamos. En el caso de las dietas cetogénicas, ¿consideras que tiene algún efecto perjudicial, neutro, favorable relacionado con la inmunidad? ¿Estarías recomendando a un paciente que tenga esta propensión o este deseo o esta habitualidad de practicar dietas cetogénicas? ¿Sería en este contexto una dieta recomendable dentro de tu consideración? Las dietas cetogénicas tienen la característica de lograr en general una rápida reducción de peso, con lo cual puede ser muy positivo justamente para lograr justamente la homeostasis en el peso ideal. Lo que hay que tener cuidado con las dietas cetogénicas quizás puede ser con el aporte de grasas, que eso, bueno, siempre haciendo una dieta cetogénica bajo control médico nutricional no va a haber mayores dificultades, pero las grasas, sabemos que el exceso en grasas de la alimentación puede ser perjudicial para el sistema inmunitario, entonces quizás ajustando los valores de grasas sí se puede llevar a cabo una dieta cetogénica en este periodo sin ninguna dificultad. Muchas gracias, Eva. Siendo lo más ágiles posible en este ping-pong, voy a permitirme también responder a una inquietud relacionada si esta restricción calórica leve que mencionamos como dentro de este estilo de vida saludable para prevenir las infecciones, para estimular el sistema inmunológico, para evitar el agotamiento del sistema inmunológico como se produce, por ejemplo, en las maratones, o en las dietas muy restrictivas. Recordemos entonces que hay 2 recomendaciones claves que hemos dicho hoy. La actividad física moderada y la restricción calórica leve. Piensa en esos 2 conceptos que son tremendamente importantes. Actividad física moderada, la actividad física intensiva, que estamos todos por allí como desesperados por salir pronto a hacer algo, tiene un efecto nocivo en cuanto al sistema inmunológico. Eleva el cortisol
y eso hace que de alguna manera también tengamos algunos efectos perjudiciales en el sistema también inmunológico. Ahora, quiero decirles algo con respecto a la restricción calórica leve que nos preguntan. Se nos menciona si es indistinto el tipo de alimento que restringimos en esta restricción calórica leve, y de ninguna manera es igual un alimento que otro, como ha mencionado Eva. Los alimentos ultraprocesados, y sobre todo Argentina, cuando hablamos de alimentos ultraprocesados nos referimos también a las bebidas azucaradas. Recordemos que Argentina tiene el triste ranking de ser el país que mayor cantidad de bebidas azucaradas consume por año, por habitante. Por lo tanto, nosotros debemos restringir aquellos alimentos, vamos a decirlo bien, que están en las puntas de góndola. Bien, una expresión bien sencilla para que nos entendamos. Y consumir los alimentos frescos, los alimentos que tienen más que ver con lo que encontramos habitualmente en la feria, aquellos con los cuales elaboramos platos caseros. Y allí sí te haré una pregunta, Eva, bien práctica. Eres no solo profesional, no solo tienes actividades en instituciones deontológicas, sino que también eres mamá, eres esposa, y un poco preguntarte, ¿cómo organiza una mujer que está relacionada a un hombre que tiene actividades en casa, que tiene actividades fuera de casa, para mantener un hábito saludable, por ejemplo, tener la costumbre? Nosotros recomendamos a nuestros pacientes utilizar platos caseros. ¿Cómo hacer esto en un nivel de demanda, quizás no tanto como el de ahora, en este tiempo de cuarentena, pero como el que tenemos habitualmente y pronto seguramente volveremos a tener de tantas horas fuera de casa? Es fundamental en este caso la buena organización de la compra y la planificación del menú semanal. En mi caso particular les comparto que tengo un montón de niños a cargo y la verdad es que es fundamental hacer una buena lista en el supermercado, elegir y comprar en los lugares confiables, elegir sobre todo las verdulerías de barrio para los frescos y los supermercados para lo que son alimentos secos, y armar un menú, es lo ideal, armar un menú semanal. Si tienen el recurso disponible del freezer, es una buena opción también destinarle un día a la semana para hacer alimentos y frizarlos, ya dejarlos porcionados. Y eso también es muy importante, que el menú incluya alimentos vegetales crudos y cocidos. Las tartas y tortillas son muy buena opción que se pueden cocinar y frizar. Y tener en cuenta también el aporte de vegetales y frutas. 5 porciones de vegetales y frutas dijimos que era lo recomendado y que estamos muy lejos de cumplirlo, entonces lo ideal es hacer menús donde podamos incluir siempre que la mitad del plato sean vegetales, crudos o cocidos, y hacer una muy buena planificación. Soufflés, tortillas, vegetales al horno, ensaladas, sopas en esta época del año son todos menús que se pueden utilizar, y bueno, concurrir a algún nutricionista que los pueda asesorar un poco en esta organización también. Vamos a tratar de por lo menos 2 preguntas más abordarlas antes de terminar y un poco también motivarlos a continuar aceptando esta invitación que hará Grupo Binomio periódicamente a encuentros similares. Hay una pregunta relacionada, Eva, con la relación omega 3, omega 6 debido al efecto proinflamatorio de algunas de ellas. Si tendrías alguna recomendación práctica en cuanto a cantidad o porcentaje de los alimentos que pudieran mantener el equilibrio entre ambas. En general el valor de las grasas, tratamos de ubicarlas habitualmente en el 25% de la recomendación del valor calórico total. Como yo les recomendaba, siempre hacer una buena elección de grasas saludables. Entre lo que es la relación de omega 3 y omega 6, esto se llega a cumplir perfectamente bien seleccionando justamente las grasas saludables, tratando de consumir aceites de una sola prensada y de una sola semilla, solamente en almuerzo y en cena una cucharada sopera como máximo, y consumiendo además aceitunas, que son fuentes de ácidos grasos, palta, que es una grasa sumamente saludable, y semillas también, y cereales integrales. Las semillas que se pueden incorporar una cucharada sopera en desayuno o en merienda o en colaciones, acompañando a los lácteos, son una muy buena opción de incrementar los ácidos grasos de muy buena calidad en los alimentos que consumimos habitualmente, como son los lácteos, por ejemplo, en un desayuno o en una merienda.
bajar de peso. En el paciente bariátrico esta restricción es marcadamente hipocalórica, si requieren algún cuidado en especial en este contexto de la pandemia de COVID-19. Y la respuesta es sencilla, es decir, todos estos pacientes reciben en los equipos normalmente autorizados para hacer esto con excelencia, tienen protocolos de suplementación vitamínica y mineral que cubren con creces las restricciones que normalmente pueden observarse en las pérdidas de peso más severas que se presentan en los pacientes bariátricos. Es decir que, para tranquilidad de todos aquellos pacientes post-bariátricos que estén de alguna manera mirándose con un poquito de asombro que la restricción calórica y la pérdida de peso debe ser leve, moderado en tiempos de pandemia para evitar tener su sistema inmunológico más vulnerable, etcétera, tengan la tranquilidad que si están suplementados con las vitaminas y minerales que habitualmente protegen a esta población, es absolutamente suficiente. Y de paso agregamos que toda persona que esté cuidando su peso porque tiene una obesidad que así lo exige, y sabemos y hemos dicho que nos pone a la par de las personas mayores de edad la obesidad como población de riesgo. Hemos dicho que las personas que ingresan a cuidados de terapia intensiva como consecuencia del COVID-19 son normalmente también la obesidad considerada dentro de las situaciones de las comorbilidades de riesgo, como puede ser la diabetes, como puede ser la hipertensión. Y de alguna manera queremos tratar la obesidad. Y debemos seguir tratándola, pero la restricción debiera ser, y lo subrayamos en el cierre de este comentario, de esta primera presentación de las conferencias 2020 de Grupo Binomio, diríamos que esta pérdida de peso, si supera los 2 kilogramos mensuales, debería estar también acompañada de una suplementación polivitamínica y polimineral para prevenir eventuales carencias. Es una buena praxis que en el protocolo de tratamiento de una pérdida de peso, que es muy importante tener cuando entendemos que somos más vulnerables como población de riesgo, hacerlo con esta suplementación y esta cobertura. Muy bien, les agradecemos muchísimo por las preguntas, hemos querido ser consecuentes y devolverles la confianza, siendo también nosotros respetuosos con su tiempo. Esperamos nos acompañen en la próxima edición. Grupo Binomio, que nos ha invitado a esta conferencia y este encuentro, hará el cierre de esta actividad. Muchas gracias, doctor Ricardo Choso, licenciada Eva Pozzi. Les agradecemos a la gran cantidad de personas que se han conectado, a quienes hicieron las preguntas y generaron un debate tan enriquecedor. Y nos queremos destacar la gran cantidad de personas que nos están viendo de Latinoamérica. En este momento están conectados, están asistentes de Perú, Uruguay, Bolivia, México y Colombia. Quiero agradecer también al equipo siempre comprometido de Grupo Binomio que hizo posible esta actividad. Les pedimos por favor que estén atentos a las redes de Grupo nuestras redes a los fines de recibir novedades respecto a las próximas actividades de este ciclo de charlas virtuales. Gracias de nuevo, hasta la próxima.